El noticiario Hoy informa sobre el acontecer de nuestra provincia. Hola, buenas tardes, bienvenido como cada viernes a este programa que lo convida a dialogar abiertamente sobre diferentes temas de la vida cotidiana. Hoy vamos a estar compartiendo durante esta tarde, durante estos 27 minutos, sobre un tema que puede interesar a muchísimas personas en casa, la medicina natural y tradicional, y en particular sobre un nuevo medicamento que está en fase de producción y que puede beneficiar a muchísimas personas. Los detalles los tendrá si nos acompaña durante estos 27 minutos. El teléfono en el estudio, el 4526-0109, para que nos llamen con dudas, inquietudes relacionadas con nuestra temática central, dedicada hoy a la medicina natural y tradicional. La homeopatía es un sistema de medicina desarrollado hace más de 200 años por el médico alemán Samuel Hahnemann. Está basada en varios principios o leyes fundamentales. El principio de similitud, o ley de los semejantes, fue formulado por Hipócrates y significa que, si una sustancia es capaz de provocar síntomas clínicos en un sujeto sano, es capaz de curar los mismos síntomas en un enfermo si se administra a dosis infinitesimales. En homeopatía se considera a cada individuo como ser único, inseparable de cuerpo y mente, con la capacidad inherente de autocurarse, lo que Hahnemann llamó fuerza vital. Esta capacidad se puede ver alterada por distintos factores. La homeopatía actúa a través de un medicamento único y particular administrado en dosis infinitesimales, estimulando de forma suave y natural a nuestro organismo a regresar a su estado de salud. Para su elaboración nos valemos de sustancias provenientes de distintos orígenes, partiendo de la recolección y la selección de las partes adecuadas para elaborar las materias primas de la mejor calidad, las que se someterán luego a una dinamización, que es el proceso por el cual se realizan sucesivas diluciones intercaladas por una potente agitación manual llamada sucusión. De esta manera, las sustancias pierden su toxicidad, conservando su poder farmacológico y su acción biológica. El médico homeópata será quien prescriba el medicamento adecuado en cada caso luego de la consulta y quien indicará la forma correcta de administración a sus pacientes. Y este video nos adelantaba algunos detalles de elementos que vamos a estar detallando en nuestro programa a propósito de la medicina natural y tradicional. Ya presento a los invitados que estarán compartiendo esta tarde junto a nosotros para hablar sobre nuestro tema central. En esta tarde nos acompaña la doctora Johanny Díaz Payá, jefa del programa de medicina natural y tradicional en la provincia de Matanzas, y con nosotros también el doctor Sioberis Hernández Fleites, especialista en segundo grado en medicina general integral. Bienvenidos, las buenas tardes a ambos. Como decía, vamos a estar estos 27 minutos pues hablando de la medicina natural y tradicional. Y quisiera comenzar, Johanny, hablando precisamente sobre un nuevo medicamento que ha despertado el interés de muchísimas personas, tanto de doctores como de pacientes, a los cuales pueda beneficiar, y que está en proceso de producción. Se trata de por supuesto, de un medicamento de medicina natural y tradicional que está siendo producido por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y comercializado ya posteriormente por los laboratorios Dalmer. ¿Pudieras darme algunos elementos de cuál es el medicamento, los beneficios que puede traer para los pacientes? Bueno, buenas tardes, encantada de estar nuevamente en su programa. Este medicamento se llama Vasoactol. Es un medicamento que, como bien tú dijiste anteriormente, que está produciéndose por el Centro de Investigaciones Científicas, comercializado por los laboratorios Dalmer, en estos momentos en proceso de producción, y también tiene otras aristas que están en ensayo clínico. Este medicamento está indicado sobre todo en aquellos pacientes de la tercera edad, porque está ya diseñado y argumentado su uso
para aumentar el rendimiento físico. Y por supuesto los pacientes de esta edad, que como ustedes saben ya es una edad propensa al envejecimiento, a que declinen las actividades fisiológicas normales del organismo, conllevaría que aumentara el nivel de actividad en esta población. También está indicado en pacientes que tengan mucho esfuerzo físico. Se puede indicar en los pacientes atletas que practican deportes, en pacientes, por supuesto, que su trabajo requiera de mucho esfuerzo físico, de mucho desgaste de energía, y también en los adolescentes, porque los adolescentes tienen una vida que el consumo, su metabolismo está por encima de sus necesidades muchas veces, y entonces también se pudiera indicar en estos casos. Es un medicamento que no tiene hasta ahora contraindicaciones y también se utiliza como suplemento alimenticio porque también coadyuva a que los nutrientes se absorban con mayor calidad, y en estos momentos está en estado en proceso de ensayos clínicos, en proceso de ensayos clínicos en la parte de su actividad como vasodilatador, es decir, quería precisamente, te me adelantabas, pues preguntarte sobre algunos de los beneficios que pudiera tener a partir de los resultados que han arrojado estos ensayos clínicos. Mejora el retorno venoso, mejora la circulación venosa y por supuesto está ya en su uso, se está diseñando para su uso en aquellos pacientes que tengan algunas particularidades con este tipo de afección, es decir, trastornos venosos, en las varices, en las microvarices, en la circulación venosa sobre todo, que tenga alguna alteración en ese estado. Quiere decir que ya una vez que se logre pues de concluir todo este proceso y que llegue a la farmacia, será sin duda de muchísima aceptación, porque hay pacientes con muchas de estas afectaciones que usted mencionaba de salud y que van a ver mejoras considerables en la calidad de vida a partir del uso de este medicamento. Señalar también, Johanny, que se trata de un medicamento producido a partir de la cera de la corteza de la caña, que no mencionábamos. Disculpe la omisión. Es un medicamento totalmente natural a partir de la cera de la caña de azúcar. Y bueno, nuestra caña nos va muy bien en nuestros campos, es decir, que es un medicamento que lo vamos a producir y que tiene muchísima aceptación por la población. Nosotros en el recién concluido Congreso de Plantas Medicinales se expuso por primera vez este medicamento. Este medicamento se vendió en algunas farmacias de La Habana y quiero decirles que fue totalmente espectacular porque se agotó rápidamente. Y bueno, creo que sí que va a tener muchísima aceptación. Bueno, pues esperemos entonces porque culmine todo este proceso de producción para pues luego empezar ya con la posterior comercialización y que pueda llegar también desde La Habana hasta Matanzas. Claro que sí. Yo le propongo hacer una breve pausa en la conversación para ir a unos apuntes que abordan otras temáticas relacionadas con el tema de la medicina natural y tradicional, y en unos minutos estamos de vuelta. Probablemente tendrás una idea general de cómo funciona la medicina moderna. Las personas se hacen una revisión médica, toman medicinas cuando están enfermas, llevan un yeso si se rompe un hueso y luego se recuperan. Pero en los últimos años ha aumentado mucho el interés por probar otros enfoques terapéuticos. Muchas de estas técnicas alternativas provienen de diferentes lugares del mundo y se han utilizado durante miles de años. Así que, ¿qué es la medicina alternativa y qué hace? El término medicina alternativa se utiliza para describir tratamientos que no se incluyen en el aprendizaje de la medicina convencional, como la acupuntura, el masaje terapéutico y las plantas medicinales. Las personas suelen considerar este tipo de terapias como ajenas a la medicina establecida, por eso reciben el nombre de alternativas. Los países orientales cuentan con una larga tradición de enseñanza de estas, pero hasta hace poco la mayoría de los hospitales de Occidente no proporcionaban ningún tratamiento alternativo y las facultades de medicina occidentales no las enseñaban. Los pacientes de los países occidentales cada día que pasa se vuelven más receptivos en cuanto a probar las medicinas alternativas y han empezado a buscarlas.
Como consecuencia, muchas escuelas de medicina occidental enseñan estas técnicas y teorías médicas. Algunos hospitales y médicos complementan su práctica médica habitual con las técnicas alternativas. Esto se conoce como medicina complementaria y se utiliza además de la medicina convencional, aunque no la sustituye. Y luego de esta panorámica en los apuntes habituales de nuestro programa, quisiera, Johanny, particularizar en líneas generales del surgimiento del programa de medicina natural y tradicional en Cuba y cómo ha sido su aplicación ya específicamente en la provincia de Matanzas a partir de todas las líneas que entrecruzan este gran programa. Bueno, el programa de medicina natural y tradicional en Cuba comienza como programa en el año 1995. Ya desde el año 1969 comenzó a dar los primeros pasos con el doctor Cabayas, que empezó a dar las clases en el Hospital Naval, que fue el hospital pionero de la medicina natural y tradicional en Cuba, y a partir de ahí empezaron los primeros talleres, las primeras conferencias y todo un movimiento alrededor de la medicina natural y tradicional. En el 95 se funda ya el programa como tal, con 6 componentes fundamentales que van desde la agricultura hasta la investigación. Nuestro programa, como bien dije anteriormente, abarca una gran cantidad de actividades porque va desde la siembra de la planta medicinal en el campo, en los suelos que son propicios para ellos, para que pueda tener sus principios activos, hasta la investigación donde se investigue esa planta, sus usos, sus indicaciones y, por supuesto, todas las cosas que tienen, que están relacionadas con el uso de los fitos y los apifármacos en nuestra población. Y por supuesto, también no solo de los fitofármacos, sino las 10 modalidades que están aprobadas en Cuba por resolución 361 desde ese mismo año. Es decir, que se han ido modificando todos los años de congreso en congreso, pero casi siempre se mantienen o siempre se han mantenido las 10 modalidades donde entra la acupuntura con todas sus técnicas afines, la homeopatía, como se dijo al principio del programa, el uso de los fitos y apifármacos, los masajes terapéuticos, los ejercicios terapéuticos, la ozonoterapia y, las orientaciones naturales naturistas, entre otras modalidades que pudiéramos seguir profundizando posteriormente. Y el programa tiene también una amplia gama. Nosotros estamos en todas las instituciones de salud de nuestra provincia y en todas las instituciones de salud de nuestro país, desde la atención primaria de salud, en los consultorios médicos, en los servicios de rehabilitación integral, en nuestras clínicas estomatológicas, en nuestros hospitales. Es decir, que el programa, la medicina natural y tradicional, con todas sus modalidades, resuelven un problema de salud de la población y también menos efectos colaterales tiene, menos daño para la salud, toda vez que tienen menos órganos diana que puedan llegar a dañar. Por tanto, es una especialidad que coadyuva, ha llegado a complementar el tratamiento y ha llegado a complementar todos los diagnósticos de la medicina occidental. Es decir, que nosotros nos complementamos para que sea una medicina mucho mejor y que la población tenga una calidad de vida acorde a su individualidad, a su sistema de salud, etc. Teniendo en cuenta un elemento que mencionaba y que es uno de los, de los pilares también de este programa que tiene que ver con la atención primaria de salud, pues quisiera que Xioveri me hiciera referencia a cómo precisamente se insertan los consultorios del médico de la familia dentro de este programa a partir del seguimiento, del tratamiento, de toda la preparación también que tienen que tener los especialistas en este sentido, porque hay que estudiar, siempre hay que estudiar, hay que prepararse para poder hacer un mejor diagnóstico a cada uno de los pacientes. Claro. El médico y la enfermera de la familia deben estar capacitados en medicina natural y tradicional. Es decir, cada tratamiento del 80% de todos los pacientes que vemos en consulta debe ser indicado la medicina natural y tradicional. Las 10 modalidades que existen de medicina natural y tradicional pueden ser aplicadas, pero no solo indicadas, sino también deben aplicarse las más conocidas. En cada consultorio médico debe haber un jardín de plantas medicinales, un patio de referencia de plantas medicinales, que puede ser incluso en la población, algún paciente que tenga un jardín con plantas medicinales, tenerla, es decir, identificada la planta con las características de las plantas medicinales.
En el caso nuestro, en el consultorio que es referencia nacional de nosotros, tenemos un jardín de plantas medicinales frente al consultorio médico, con más de 12 plantas indicadas, es decir, con las características de cada cual, y los pacientes pueden ahí mismo utilizar las plantas para cocimiento, para infusión, porque están explicadas bien ahí. Cada consultorio, es decir, médico, debe existir un programa, es decir, de medicina natural y tradicional, un libro para capacitarse, y también en el mural único debe hacer referencia a lo que es la medicina natural y tradicional. Vamos a ver que el 50% de los consultorios del área de salud deben tener un módulo de medicina natural y tradicional. Este módulo va a contar con agujas para acupuntura, va a contar con ventosa, con moxibustión y con fitofármaco de urgencia. Y ahí debe haber una interacción entre el médico de la familia y la farmacia, porque en la farmacia hay muchos medicamentos naturales, es decir, que están en farmacia, que pueden ser extractos fluidos, gotas, jarabes, que se pueden indicar. Y estas indicaciones el médico debe conocer la existencia para mandar a los pacientes, y más ahora que hay faltantes en el grupo básico de medicamentos, que podemos sustituirlo por medicina natural y tradicional, que tiene, como dijo la doctora, menos reacciones adversas y son mucho más saludables. Es muy importante esto que mencionaba, doctor. Incluso a veces las personas tienen desconocimiento de la existencia de estos medicamentos, de los beneficios reales que tiene para la salud y que puede funcionar como similares de los medicamentos estos que mencionaba del cuadro básico de salud, y que ciertamente hay muchos que, producto de toda la situación que está atravesando el país, que están en déficit. A partir de su experiencia, ¿cómo cataloga la reacción, el entendimiento por parte de los pacientes, la aceptación de la medicina natural y tradicional, y si ha visto también mejorías notables a partir de su aplicación? Los pacientes sí lo aceptan muy bien, sobre todo la indicación de la acupuntura, los fitofármacos, de los ozonos, que son las más aceptadas por la población. Y sí, han sustituido mucho esta faltante de medicamentos para medicina natural y tradicional. Y muchos mejoran y no tienen que tomar tantos fármacos muchas veces, con medicina más sana, con medicinas de menos reacciones adversas, pueden lograr mejorar la salud. Y muchos pacientes han logrado el conocimiento, han mejorado la calidad de vida de tomar menos medicamentos y tomar estos medicamentos naturales. Quisiera también que me mencionara sobre las actividades de promoción que se realizan de conjunto con la comunidad en función de la medicina natural y tradicional, de promover su uso, las buenas prácticas. Bueno, nosotros en la comunidad tenemos un proyecto comunitario gigante, que es el proyecto comunitario Unidades Barrio, con mis manos, sueños y realidades, que ahí hacemos mucho esa promoción de salud. Esa promoción de salud abarca lo que es la medicina natural y tradicional. Trabajamos con todas las generaciones, trabajamos con las escuelas primarias y la escuela secundaria básica, donde tenemos un círculo de interés, donde en este círculo de interés enseñamos a los niños cómo se utiliza la medicina natural y tradicional, cómo son las plantas medicinales. Se enseña, incluso en continuación hasta con flora y fauna, cómo sembrar las plantas medicinales, qué parte de la planta se utiliza para medicamentos, todo esto. Y que los niños sean promotores de salud, se lo enseñan a sus padres, a los adultos. Y también trabajamos con los adultos mayores. Trabajamos con los círculos de abuelos, como es el círculo de abuelos Celia Sánchez Manduley, que trabaja con el profesor Vladimir, que enseña a los abuelos integración bioemocional, enseña a los abuelos ejercicios terapéuticos adaptados al adulto mayor, como el ejercicio de Tai Chi, que mejora mucho la salud del adulto mayor, y también promueve el uso de la medicina natural y tradicional y forma al adulto mayor como promotor de salud, para que enseñe a sus hijos, a los nietos, como la sabiduría que tiene el adulto mayor, traducir ese uso de medicina natural y tradicional a todas las generaciones. También se trabajan en lo que es en la casa de los abuelos de Pastorita, donde damos varias charlas con los adultos, y hay adultos muy maravillosos que saben y conocen todo ese tipo de plantas medicinales y te enseñan, y uno le explica la forma de hacer el cocimiento, hacer la infusión, para también formarlos como promotores de salud. Hacemos muchas actividades en días señalados, como el Día Mundial de la Salud. Ahí repartimos pancartas, repartimos plegables, damos charlas educativas y enseñamos hacia la población el uso de la medicina natural y tradicional, en conjunto también con la Biofan, donde venden también medicamentos en esas actividades, ese medicamento como el Asmacan, como el Nutrisol, que Asmasan, que son muy buenos para mejorar la calidad de vida de la población. Ojalá hay proyectos como este pues pudieran generalizarse en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Tenemos la llamada de una televidente, Norma Fraguela, desde Sabanilla. Ella pregunta que el té de riñón, ¿qué uso tiene y qué medicamento
de la medicina natural y tradicional puede usar para bajar la creatinina? Específicamente el té de riñón. A ver, el té de riñón se utiliza como diurético. Sustituye en estos momentos a todos los medicamentos que componen ese grupo farmacológico. Por ejemplo, la clortalidona, la hidroclorotiazida. Es buenísimo, demostrado científicamente, para bajar todo lo que es y mejorar las pruebas funcionales renales. En este caso, disminuye los niveles de creatinina, disminuye el volumen de orina, disminuyen los niveles de ácido úrico y de urea que puedan existir y entonces que te pudieran llevar, si se prolonga ese estado, a una insuficiencia renal aguda o en lo peor de los estados, la insuficiencia renal crónica. Es decir, es su consumo. Si es en tintura, en un extracto fluido, 20 goticas en medio vaso de agua previa prescripción médica. Es decir, no puede empezar a tomarlo sin antes haberlo valorado un médico. O tanto occidental, o yo les recomiendo un especialista en medicina natural y tradicional, que son los que están encargados de su formación del conocimiento de la utilización de este fitofármaco con ese fin, ¿no? Con ese fin de... Bueno, así que ya lo sabe, Norma, primero consultar a un facultativo, si es un especialista en medicina natural y tradicional, mucho mejor para que pueda indicarle por prescripción médica el té de riñón y que puedan bajar entonces los niveles de creatinina. Les recomiendo, vamos a ir a una pausa, un video que guarda relación con el tema y continuamos el diálogo en unos minutos. 5 poderosos antibióticos naturales. 1. Ajo, Allium sativum. Esta planta, probablemente originaria de Asia Occidental, es un ingrediente sumamente popular y conocido desde tiempos antiguos en culturas como la griega, la romana o la india. No solo sirve para repeler vampiros, con más de 60 componentes antivirales y antibacterianos, es considerado uno de los antibióticos naturales más potentes. Puede aplicarse directamente sobre infecciones o ingerirse crudo, pero debes tener cuidado con él si sufres de tensión baja. 2. Cebolla, Allium cepa. Es pariente del ajo y después de este otro de los más poderosos antibióticos naturales. Procede también de Asia y se cree que fue una de las primeras plantas domesticadas por el ser humano. Ingerida cruda y mezclada con miel, limpia las vías respiratorias y es un excelente desparasitante. 3. Sábila, aloe vera. Es una planta originaria de África y Oriente Próximo con propiedades medicinales reconocidas en todo el mundo. Contiene algunos compuestos como la barbaloína o aloína A que funcionan como antibióticos naturales, aplicados externamente o en preparaciones para ser ingeridas. 4. Cúrcuma, Curcuma longa. Es una planta nativa del sudoeste de la India y un componente fundamental del curry. Además de fortalecer el sistema inmunológico, tiene propiedades antibacterianas y antivirales, así como antiinflamatorias. Se recomienda sobre todo para combatir la bacteria Helicobacter pylori, causante de úlceras y gastritis. 5. Romero, Rosmarinus officinalis. Es una planta originaria de la cuenca del Mediterráneo y un condimento muy apreciado en varias gastronomías. Tiene varios usos medicinales que incluyen evitar la caída del cabello, calmante, antiinflamatorio y antiséptico. Tomado como infusión funciona como un excelente antibiótico natural. Seguramente si echas un rápido vistazo a tu cocina te encontrarás con otros antibióticos naturales al alcance de la mano, como los pimientos, el jengibre, la salvia y el orégano, entre otros. Es cuestión de explorar las propiedades de los productos de uso diario y aprender a usarlos para nuestro beneficio. Continuamos el diálogo hoy dedicado a conocer sobre la medicina natural y tradicional y tenemos más llamadas de televidentes que se han comunicado con nosotros. Aymara desde Versalles pregunta qué medicamento puede utilizar de la medicina natural y tradicional para bajar de peso, doctora. Bueno, para bajar de peso tenemos algunos medicamentos en nuestra farmacia en estos momentos. A ver, la tintura de ajo. El ajo es un medicamento que está considerado la aspirina en la medicina occidental. En realidad tiene muchos principios activos. Dentro de los tantos principios activos que tiene, uno se dedica a disminuir los niveles de colesterol, de triglicéridos, a disminuir las grasas que son patológicas en nuestro organismo y por consiguiente si lo consumimos de la manera apropiada nos puede llevar a disminuir de peso. Tenemos el hipolip, que es una unión del ajo con la miel de abeja. También es uno de los medicamentos que se utiliza consumirlos antes de almuerzo y comida, sobre todo en los horarios de ingestión de comida, porque algunas veces dice antes de almuerzo y comida y no es el horario donde la persona ingiere normalmente su comida. 20 minutos antes y puede reducir, en primer lugar reduce el hambre, la necesidad imperiosa de consumir alimentos, eso la mitiga y por otra parte también disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos
y hace que de alguna manera bajemos de peso. Tenemos otros medicamentos como por ejemplo la tintura de naranja, porque la tintura de naranja es muy buena como vasodilatadora, pero también disminuye los niveles de triglicéridos. Es decir, que cuando combinamos algunos medicamentos, esto que le estoy diciendo, en horarios apropiados, podemos hacer que nuestro metabolismo empiece a consumir, es decir, a disminuir las grasas, y eso nos puede llevar a bajar de peso, que no sustituye para nada una dieta práctica saludable, de ejercicio físico, por supuesto, y una dieta saludable. Es decir, también nos tenemos que aguantar un poquito la boca, porque no hacemos nada con empezar a tomar medicamentos si no tenemos una conducta responsable ante lo que queremos hacer. Ana Gutiérrez desde Matanzas también pregunta sobre algún medicamento, en este caso para dormir, de la medicina natural y tradicional. Ya, para dormir tenemos varias modalidades. Si utilizamos los fitofármacos, tenemos la tintura de pasiflora, la tintura de tilo, que también conducen a ese estado de sueño que nos permite conciliar, ir a la cama con un sueño, para conciliar un sueño reparador. Si vamos a las otras modalidades, tenemos la acupuntura, que también con algunos puntos específicos podemos lograr que los pacientes duerman. Tenemos también el uso de la ozonoterapia, porque primero hay que definir cuál es la causa del insomnio. Por eso me estoy refiriendo a todas las modalidades, porque en dependencia que uno tenga definido la causa, entonces es la modalidad que vamos a utilizar. Bueno, y haciendo referencia, ya que usted mencionaba pues las modalidades y hace unos minutos también pues hacía referencia, yo quisiera que me pormenorizara en las más conocidas, las más utilizadas por la población y sobre todo los beneficios directos que puede tener sobre la salud de los pacientes. Bueno, las de mayor aceptación, según estudios que hemos realizado en la población, tenemos el uso de la fitoterapia, que ya lo hemos hablado aquí, lo hemos abordado bastante, que es el uso de las plantas medicinales. Ahora surge una modalidad muy aceptada, que es la ozonoterapia. Tenemos nuestro servicio de ozonoterapia. Siempre está lleno de pacientes. Exacto, llenos de pacientes y todos. Y con mejorías apreciables. Mejorías sustentables. Tenemos también el uso del masaje y los ejercicios tai chi, sobre todo en los pacientes de la tercera edad, que también llegan a nuestros servicios con esa finalidad. Y por supuesto, la acupuntura con todas sus modalidades, aunque es a veces un poquito más aprensiva, porque los pacientes le tienen un poquito de miedo a las agujas, ¿no? Aunque ya cuando se ponen en el primer tratamiento se dan cuenta que es menos el miedo, es decir, es que más el efecto, miedo exacto, es más el miedo de lo que en realidad ellos experimentan, o el dolor que pueden experimentar por la inserción de una aguja en la piel. Y es mejor, los resultados son tan buenos que vuelven y acuden acudir al servicio de medicina tradicional. Además, todos estos elementos pues hacen darnos cuenta de los mitos que van desapareciendo en torno a la medicina natural y tradicional. Así que pudo conocer de primera mano con nuestros especialistas muchísimos elementos relacionados con esta temática. Yo les doy las gracias por habernos acompañado, por brindarnos una información oportuna y veraz sobre este tema. Y usted, si tiene alguna duda, pues lo recomendable es acercarse a los especialistas que puedan darle elementos y brindarle en definitiva mejor calidad de vida. Gracias por acompañarnos. La invitación siempre está hecha para el próximo viernes, justo a las 5, debatir siempre temas de la vida cotidiana abiertamente. Buenas tardes, hasta entonces. El mejor antídoto contra las políticas de subversión consiste en trabajar con integralidad y sin improvisación, hacer bien las cosas,
mejorar la calidad de los servicios a la población, no dejar acumular problemas, reforzar el conocimiento de la historia de Cuba, la identidad y cultura nacionales, enaltecer el orgullo de ser cubano y propagar en el país un ambiente de legalidad, defensa del patrimonio público, de respeto a la dignidad de las personas, los valores y la disciplina social. Hola, aquí está nuevamente